Qué increíble es pensar que las lenguas antiguas, como el griego o el hebreo clásico, no eran solo herramientas de comunicación. Literalmente moldeaban la forma en que sus hablantes veían el mundo. Hoy nos vamos a sumergir en un recorrido lingüístico brutal a través de textos milenarios. Vamos a ir directamente a la raíz, a esas palabras originales que definen qué es realmente la devoción. Porque, seamos sinceros, muchas veces las traducciones que usamos hoy en día pierden esos matices tan ricos que tenían los textos originales, y nos quedamos con ideas súper planas. Así que preparémonos para descubrir cómo recuperar el sentido real de estos términos puede darle una vuelta de 180 grados a nuestra comprensión de la fe. Pero antes de entrar en materia, un mensaje importantísimo. Sigue el programa Alimento para el Alma y Espíritu en Spotify y el canal de YouTube El Maná que alimenta el espíritu. Comparte si ha sido de bendición. Bueno, esta es la hoja de ruta para hoy. 1. Deosebes, el verdadero adorador. 2. Sebomai, adoración versus tradición. 3. Chadash, renovación espiritual. Y por último, 4. Conclusión y mensaje final. Así de sencillo. Vamos a por la primera parte. Sección 1. Deosebes, el verdadero adorador. A ver, si echamos un vistazo a la definición de la concordancia de Strong para la palabra Theosebes, nos damos cuenta de algo clave. No estamos hablando de una idea abstracta o de un sentimiento pasivo y melancólico. Se define como una piedad activa, como ser verdaderamente reverente hacia Dios. Y si lo pensamos en el día a día, una persona Theosebes no es alguien que se limita a sentarse a escuchar o a repetir frases de memoria. Para nada. Es alguien que coge ese respeto interno tan profundo y lo convierte en algo tangible, en obediencia práctica, en cómo trata a los demás y lo que hace cuando nadie mira. Básicamente, la reverencia se convierte en un verbo, en una forma de vivir. Y la verdad, no hay historia que clave mejor esto de la adoración activa que el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Es un relato con una ironía brutal. Todo arranca con una sanidad increíble. Un hombre ciego de nacimiento que de repente puede ver. Pero claro, el conflicto estalla porque esto ocurre en sábado, el día de reposo. Es un choque de trenes total. Por un lado están las autoridades religiosas, los grandes eruditos teológicos de la época, pero que estaban tan cegados por sus propias reglas que lo único que hacen es someter al hombre a un interrogatorio tremendo. Y por otro, tenemos a este mendigo recién curado, usando una lógica aplastante y pura para defender al que lo sanó. Obviamente, esto le cuesta la expulsión de su comunidad, pero el giro final es una maravilla. Después de que el sistema lo repudie, es encontrado nuevamente, y ese momento le da la vista espiritual total, llevándole una adoración auténtica. Y justo ahí llegamos al clímax teológico del relato. Resulta impactante que un mendigo sin educación formal consiguiera arrinconar con argumentos a toda la élite intelectual de Jerusalén. En su potente declaración, el hombre usa precisamente esa palabra, Theosebes, para dar una lección magistral. Les recuerda, sin pestañear, que Dios no escucha basándose en los títulos o el estatus social, sino que escucha al que verdaderamente, y cito, teme a Dios y hace su voluntad. Es la encarnación perfecta de la piedad activa, una reverencia tan genuina que da la valentía necesaria para plantarle cara al poder. Pasamos a la sección 2, Sebomai, adoración versus tradición. Cuando analizamos la palabra Sebomai, el terreno cambia un poco. Esta palabra describe una veneración muy profunda, el hecho de ser devoto o religioso por dentro. Pero ojo, porque en el mundo greco-romano esto a veces corría el riesgo de convertirse en puro teatro. Era como ponerse una careta para interpretar el papel de persona piadosa delante de la sociedad. Y es exactamente este concepto el que se usa en los textos para darnos un aviso muy claro, el peligro tremendo de una adoración de fachada, que se queda solo en el caparazón y en las formas externas, mientras el corazón desconecta por completo. Este contraste es abrumador al examinar el capítulo 7 de Marcos. Es un choque frontal entre los mandamientos reales y lo que podríamos llamar un postureo religioso. Resulta que los líderes criticaban ferozmente a los discípulos por una minucia ritual como comer sin lavarse las manos según la tradición. Pero, al mismo tiempo, utilizaban una triquiñuela legal espectacular y bastante cínica, la ofrenda Corban. Para entenderlo, esto era como hacer evasión fiscal en la antigüedad. Declaraban que sus bienes estaban dedicados a Dios, y con este truco se eximían de la responsabilidad de cuidar a sus padres ancianos. O sea, con la excusa de seguir una tradición humana, invalidaban el mandamiento divino de honrar a padre y madre. Increíble. Y aquí es donde entra esa cita del profeta Isaías que no tiene desperdicio y va directo al grano. Señala que Sebomai, ese culto o devoción, se vuelve totalmente en vano, completamente inútil, cuando hay una desconexión total entre lo que dicen los labios y lo que siente el corazón. Porque, a ver, ¿qué pasa cuando cambiamos la compasión genuina por unas reglas inventadas por los hombres? Pues que la adoración se vacía por completo.
Si todo se reduce a cumplir normas mecánicamente solo para mantener las apariencias, pierde todo su valor y se queda en nada. A pesar de este peligro, los primeros años del cristianismo también nos enseñan la cara genuina de Sebomai. Al explorar los registros del libro de los Hechos, nos encontramos con personas reales de distintas culturas practicando esto de verdad. Encontramos el ejemplo de Lidia, una próspera comerciante en Filipos que con una reverencia súper honesta tenía el corazón abierto para recibir nuevas verdades. O el caso de Atenas, donde se reconoce que los filósofos griegos eran muy religiosos, buscando a ciegas algo más grande que ellos mismos. Y también está Ticio justo en la cosmopolita Corinto, un buscador de la verdad que convirtió su reverencia en hospitalidad. Todos ellos son el ejemplo perfecto de que cuando el corazón acompaña la reverencia, el terreno se prepara para algo verdaderamente extraordinario. Y así llegamos a la sección 3. Chadash, renovación espiritual. Vamos a dejar el griego a un lado y pasamos al hebreo, con una raíz antigua y fascinante, chadash. Y aquí viene lo más revelador. No significa simplemente crear algo completamente nuevo desde cero y descartar lo anterior. ¿Qué va? Implica un proceso muchísimo más íntimo. Se trata de la acción de reconstruir, de reparar eso que estaba roto, desgastado o dañado por los golpes de la vida. Es la misma idea de un maestro artesano que encuentra una vasija hecha pedazos y en vez de tirarla a la basura, se pone con mucha paciencia a unir los fragmentos. Al final consigue una obra maestra que es más fuerte y hermosa precisamente por las cicatrices de su reconstrucción. Para entender esto a fondo, no hay un ejemplo histórico más desgarrador y a la vez más lleno de esperanza que la súplica del rey David en el Salmo 51. Pongámonos en situación. El monarca más poderoso, un hombre que lo tiene todo, cae en un abismo moral absolutamente destructivo. Pero cuando la realidad del desastre lo aplasta, no intenta encubrirlo ofreciendo más sacrificios en el templo, como si no pasara nada. Él sabe perfectamente que las formas externas no sirven cuando el alma está destrozada. Por eso, desde lo más profundo de su dolor, clama pidiéndose chadash. Ruega por una renovación interna radical. Pide que el maestro artesano coja los pedazos de su espíritu quebrantado y lo reconstruya desde dentro. Al comprender este concepto de reconstrucción, las promesas del Salmo 103 cobran un sentido espectacular. Ahí se enumeran los inmensos beneficios de vivir bajo esa renovación divina, y es un proceso acumulativo que va siempre a más. Comienza con el perdón integral de las faltas, sigue con una sanidad profunda, rescatando la vida del abismo más oscuro. Luego añade dignidad, al coronar con compasión, colma los años de bienes y termina con una de las metáforas más bonitas de la literatura antigua. La promesa de que la juventud se renueva se hace chadash como la del águila. Esta ave majestuosa, para recuperar su vitalidad y prolongar su vida, tiene que pasar por un proceso muy doloroso en el que cambia su viejo plumaje y su pico gastado. Es un momento de pura vulnerabilidad. Pero solo después de eso renueva sus fuerzas para volar más alto que nunca. Esa es la verdadera revitalización del espíritu. Vamos con nuestra última parte. Sección 4, conclusión y mensaje final. Hemos recorrido un largo camino lingüístico hoy. Hemos descubierto qué significa ser un teosubes, alguien que no se queda en el asombro pasivo, sino que lo transforma en obediencia diaria y compasión activa. Hemos visto la advertencia clara contra el sebomai vacío, ese postureo teatral que usa reglas humanas para evadir responsabilidades reales. Y por último, nos hemos quedado con la asombrosa promesa del chadash, esa capacidad divina de coger nuestras piezas rotas y reconstruir un espíritu fuerte, capaz de alzar el vuelo nuevamente. Así que, después de todo este recorrido, la pregunta que tiene que quedar resonando en la mente es esta. Sabiendo la enorme diferencia entre la tradición vacía y la verdadera reverencia, ¿están realmente abiertos nuestros ojos espirituales? ¿O necesitamos desesperadamente pasar por el taller para una renovación divina? Para concluir, recordamos nuevamente este mensaje. Sigue el programa Alimento para el Alma y Espíritu y el canal de YouTube El Maná que Alimenta el Espíritu. Comparte si ha sido de bendición. Ha sido un verdadero placer compartir esta profunda exploración. Hasta pronto.